¿Estamos? ¿De nuevo? Son casi todos, Silvia. Hay Sí. 34 en el aula. Perfecto. Bien, entonces podemos continuar. No sé si están viendo El gráfico de barras el gráfico de de barras, exceso de perfecto. peso. Sí. Con respecto a lo que estaba explicando Sergio, que como ustedes ven, yo lo googleé, simplemente puse coordenadas rectangulares, lo puse así porque quería que ustedes lo busquen de la misma manera, para recordar. Lo que queremos indicarles es que todos los gráficos que vamos a realizar, lo vamos a realizar sobre este tipo de coordenadas. Lógicamente, lo que estamos viendo acá, nosotros estamos sobre una parte de esas coordenadas porque tenemos el eje Y, que es este que estoy marcando acá, positivo, ¿sí? Y en el caso de las variables cualitativas, representadas sobre el eje X. La mayoría de las veces vamos a estar sobre el cuadrante que tiene indicadores de tipo positivo. No quiere decir que no se puedan hacer gráficos con los otros cuadrantes, ¿sí? Cuando digo cuadrantes, eran X y positivo, o X positivo y negativo, o al revés, ¿sí? Bien, por eso es que hicimos una explicación anexa con respecto a las coordenadas rectangulares. Estábamos en ese gráfico. Bueno, hasta acá estamos. ¿Estamos todos? Cuando estamos trabajando con variables cualitativas, les comentaba que las tablas que vimos recién eran tablas de tipo nominal y que tenía que tener algunas características esa tabla, y esas características justamente es la información que tiene que tener la tabla para que hable por sí sola. Una cosa que ustedes deben tener en cuenta, que cuando tienen algún tipo de información, no es necesario hacer una tabla y un gráfico con la misma información. Me decido, tomo una decisión, o hago un gráfico o hago una tabla, ¿sí? Veo cuál es la herramienta que representa mejor lo que yo quiero mostrar. La tabla que están viendo ahora, que es para una variable cualitativa, ¿sí? También tiene los elementos, aunque aparecen algunos más, los elementos que hicimos referencia hace un ratito, solo que esta variable cualitativa es del tipo ordinal o categórica. Ustedes pueden ver, pueden observar una primera columna que hace referencia a la variable, ¿sí? Y otra columna que sigue hablando de la variable solo a nivel de el índice de masa corporal. ¿Sí? Esto no quiere decir que lo haga o la transforme a esta tabla en una tabla que está utilizando una variable cuantitativa. A ver, ¿hay alguna? Sí, bueno. El tema es que en este caso el estado nutricional se expresa finalmente bajo esta forma que tenemos acá, que es la escala según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En desnutrido, normal, sobrepeso, obesidad, clase 1, clase 2, clase 3. ¿Sí? Estas expresiones son expresiones cualitativas, pero que tienen un orden. ¿Sí? Es decir, cumplen con un orden. Entonces, mejor dicho, es una variable de tipo cualitativa ordinal. Esto por un lado. Por otro lado, en el cuerpo de la tabla están apareciendo lo que vimos hace un ratito, los valores absolutos, la cantidad de adultos que son desnutridos, que son normales, etcétera, dado en valores absolutos y en valores relativos porcentuales. Otra cosa que tenemos que ver es que desde el principio, ¿no? Yo estoy yendo un poco al revés, es el título de la tabla, porque yo me quiero enterar de quién están hablando acá, de quiénes están hablando.
Acá dice que es una distribución de los pacientes adultos que asistieron al Hospital Centenario de Gualeguaychú, pero están distribuidos según estado nutricional. Entre Ríos, Argentina, en el 2014. Digo, a ver, ¿están los 5 elementos que tiene que tener el título de una tabla? Sí, está la acción, es una distribución, ¿sí? Está la variable, que la variable es el estado nutricional, acá, ¿sí? Ahí lo dice. Está la unidad de análisis, o sea, es el estado nutricional que se observa en quién, en los pacientes adultos. Esta es la unidad de análisis. Está el aspecto espacial, Hospital Centenario de Gualeguaychú en Entre Ríos, y el aspecto temporal. Esto lo puse de esta manera para que ustedes vean que se pueden escribir estos 5 elementos en distintos orden. No quiere decir que siempre tiene que aparecer la variable primero, la unidad de análisis segundo, no. Es decir, puede estar expresado de distintas maneras, pero tiene que estar la variable, estado nutricional, y la unidad de análisis. Bien. ¿Cómo interpretarían ustedes esta tabla? En forma rápida. 2 o 3 interpretaciones, a ver, las escriben en el chat. ¿Qué es lo primero que les está diciendo esta tabla de los pacientes adultos que asistieron al Hospital Centenario? ¿Qué es lo primero que les salta a la vista? No repitan, traten de evitar de repetir lo que dice la tabla. Ustedes, interpretación, que es lo que hicieron en el trabajo práctico 1, es decir algo, digamos, valga la redundancia, interpretar lo que la tabla me está queriendo mostrar, no decir lo mismo. A ver. Acá me dice, muchos adultos tienen sobrepeso, la mayoría tiene sobrepeso. ¿Qué es esa mayoría tiene sobrepeso? Porque miren que mayoría no es 90%, no es 80%, no es 60%. ¿Qué quieren decir con mayoría? Acá me dicen el 37%. Pero yo ahí estoy diciendo lo mismo que dice la tabla. Si la leo así, en este sentido, digo, el 37% tiene sobrepeso. Sí, es el valor más alto, estamos de acuerdo. ¿Sí? Porque si hay algo que les resalté en los encuentros anteriores, que hay que mirar los valores más altos. Pueden agrupar aquello que para ustedes, como futuros licenciados en nutrición, puede llegar a ser un problema. ¿Cómo lo expresarían? Perdón, Silvia. Sí, Silvia, adelante. Sí, una adelante, aclaración, porque acá hay alguien que está interpretando sí. y dice que de 100 personas, aproximadamente 37 tienen sobrepeso. A ver, si yo estoy haciendo una divulgación, o sea, una información, por ejemplo, en un lugar donde voy a una escuela y le tengo que contar a los chicos qué es lo que está pasando acá, para interpretar que es el 37%, sí voy a decir que el 37% significa que si tuviera 100 personas, 37 tienen sobrepeso. Pero en esta tabla hay 280 personas en total. Entonces yo no puedo decir que de 100 personas 37 tienen sobrepeso, porque en realidad de 280 personas son 104 los que tienen sobrepeso. Digo esto para no confundir y no perder de vista de qué estamos hablando y de qué cantidad de unidad de análisis estamos hablando. Está como para dejar esa aclaración hecha. Bien, perfecto. Ahí hubo, ¿sí? ¿Pregunten? ¿Lara? No, me parece que había un micrófono abierto nomás. Ajá, micrófono abierto. Bien. Es muy importante la aclaración que se hizo recién, porque no hay que confundir que esta columna que yo estoy marcando son valores absolutos en número de personas, ¿sí? Es decir, 280 personas fueron estudiadas, ¿sí?
104 personas, pacientes adultos, ¿sí? Tenían sobrepeso. Y esta columna es la expresión porcentual. Es decir, y lo voy a recordar por las dudas, es, si yo digo que el 37% tiene sobrepeso, como dijeron recién, ¿cómo llegué a ese 37? 104 dividido 280 por 100. ¿Sí? Vamos a recordar ese pequeño cálculo porque a veces no lo tenemos presente. Esta es una expresión entonces porcentual, es el valor relativo. Hay un detalle un detalle de forma, pero no me quiero olvidar de decirlo, que hay que tratar de evitar que los símbolos o las palabras dentro del cuerpo de la tabla se repitan. Por ejemplo, acá no dice 2,5%, 25%, es decir, el símbolo de porcentual no está repetido en cada uno de estos valores, está una sola vez. ¿Sí? Era algo que me había olvidado de decirles, porque el cuerpo de la tabla tiene que ser muy sintética y no tiene que tener expresiones repetidas. 97 adultos padecen obesidad. Todavía estoy esperando una interpretación más, está relacionada a que 97 adultos padecen obesidad. 71% de los pacientes adultos presentan un estado nutricional anormal. Ese 71, ¿cómo llegó? 71%, seguramente sumaron sobrepeso más las 3 clases de obesidad. ¿Sí? Bien, esas dos últimas expresiones de Victoria y de Valeria, ¿me siguen escuchando? Hola. Sí, ahí está. Las interpretaciones últimas, ¿sí?, son correctas, es decir, que sumaron todo aquello que no era normal y que va a ser el trabajo seguramente de ustedes cuando sean licenciados en nutrición. Es la mirada que tienen que tener sobre aquel, no solo los que tienen sobrepeso y obesidad, sino aquel que está desnutrido, ¿no? Bien. Sí, perfecto. La desnutrición también es una condición, no es una condición normal, ¿sí? Pero como problema desde el punto de vista como licenciado en nutrición, son problemas que deben ser abordados de manera diferente. Sí, estamos de acuerdo que el desnutrido no es normal. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir. Hasta acá, si estamos bien, quería comentarles, porque vamos a llegar hasta esta parte y vamos a mirar un poquito el trabajo práctico 2, que mañana vamos a dar todo lo que es variables, es decir, cómo se realizan las tablas para variables cuantitativas y los gráficos. Si ustedes observan acá cambió algo, ¿sí? Primero, que cambió el tipo de variable, dejamos las quali. Las cualitativas dijimos que podemos organizar la información de variables cualitativas en tablas y en gráficos. Ahí nos quedó claro, ¿sí? Ya vimos los gráficos, cuáles eran. Ahora, cuando entramos a considerar las variables cuantitativas, la organización en un análisis exploratorio descriptivo, para poder organizar tengo 3 herramientas, ¿sí? La primera son tablas, que son tablas bastante particulares, ya las vamos a ver, son las llamadas tablas interválicas o de distribución de frecuencias. Los gráficos, que también difieren de los gráficos que vimos hasta ahora, y otras herramientas llamadas medidas de resumen. ¿Cómo hago? Lo voy a explicar muy rápido, ¿qué es una medida de resumen? La misma palabra lo indica. ¿Cómo hago yo, con 3.000 datos que me pasaron, hacer un resumen y explicar y hacer una interpretación sobre esa información? ¿Sí? Hay medidas específicas, estadísticas, que podemos llevar
un conjunto de datos a 1, 2 o 3 medidas para poder explicar las características de esos datos. Como ven, este tema se va a ampliar en los materiales didácticos siguientes, que de paso les digo que ya lo tienen a disposición para las tablas interválicas, tienen el PowerPoint 4, ¿sí? Ya a disposición en el campo. Bien. Ahora quería comentarles respecto al trabajo práctico 2, si lo pueden abrir mejor. Pueden ir abriéndolo. A mí se me cerró. Este trabajo práctico ustedes lo tienen que entregar el 17 de abril. Mañana vamos a continuar desarrollando la segunda parte del trabajo práctico. ¿Lo están viendo? ¿Hola? Sí, Silvia, se ve el trabajo. Sí, perfecto, bien. O sea, se ve el cronograma, digamos. ¿No están viendo el No, trabajo práctico? no, el cronograma se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ah, no. A ver, espera. Ahí está. Ahí está el cronograma y ahí Ahora, está el tema 2, descripción de los datos objetivos. perfecto. Ahí está. Trabajo práctico 2. ¿Sí? Trabajo práctico 2. Tiene como objetivo, a ver, acá hay varias preguntitas. Sí, sí, sí. Ahora sí. Bien. Interpretar la información presentada en forma de tablas y gráficos. Vamos a empezar a organizar y presentar datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad en tablas y distribución de frecuencias y representar gráficamente diferentes distribuciones de frecuencias. Vamos al primer punto, que es lo que con lo que vimos hoy ustedes ya pueden avanzar. El primer punto dice: con el siguiente texto obtenido de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, especificar qué tipo de representación gráfica se adecua para representar la siguiente información. Yo voy a tomar el primer texto, ¿sí? Porque el primer texto yo les puse un ejemplo para que ustedes sepan cómo realizarlo. El texto dice lo siguiente: en base a los resultados de esta encuesta se observó que 3 de cada 10 individuos refirió haber consumido frutas frescas, al menos una vez al día durante los últimos 3 meses. Estamos hablando de la frecuencia de consumo de frutas frescas, al menos una vez al día. El indicador fue menor en las regiones del NOA, que fue del 23%, del NEA del 25,8% y Cuyo 26,8% respecto al total nacional. Estos 3 indicadores hacen referencia a si se consume o no frutas frescas al menos una vez al día. La respuesta es sí o no, consumo o no consumo. Por lo tanto, es un indicador cualitativo. Por lo tanto, ¿sí? Yo lo puedo graficar con una barras separadas para cada una de las regiones. En lo que tenemos como representación del eje Y están los valores porcentuales, ¿sí? Y lo que estamos observando es que en la región de Cuyo, se consume con un poco de mayor frecuencia frutas frescas al menos una vez al día. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con estos 4 ítems es
especificar, leerlo primero, interpretarlo y especificar qué tipo de gráfico ustedes realizarían. No les estamos pidiendo en esta ocasión que realicen el gráfico. ¿Por qué? Porque esto es algo que lo vamos a hacer más adelante con la ayuda de un programa de Excel o Infostat. Es decir, a mano no se lo hemos podido mostrar, pero sí ustedes pueden identificar qué tipo de gráfico representaría mejor esta información de estos ítems. Acá un gráfico, acá otro y acá otro. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo, si yo tengo estos dos aspectos que dice, aquellas personas con cobertura pública exclusiva de salud reportaron menor frecuencia de consumo de fruta que aquellas con obra social o prepaga, más allá de que son dos situaciones que pueden estar perfectamente en un texto, yo puedo hacer un circular, porque tengo solamente dos sectores, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les dije del circular? No tantos sectores, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que ser un poquito más, aplicar un poco más la inventiva de ustedes y ver qué otros gráficos andarían mejor para representar estos distintos textos. Si se animan a hacerlo, quienes pueden hacerlo con Excel, lo hacen. No es obligación porque nosotros no estamos ahora dando, digamos, informática, ni les estamos dando indicaciones de cómo se usa Excel. Si lo quieren hacer a mano, porque alguna vez lo hicieron también, solo que lo van a tener que escanear para poder subir este material. Nos conformamos con que ustedes digan en el punto A qué tipo de gráfico andaría mejor, en el punto B y así sucesivamente. Inclusive puede haber alguno de estos puntos que ustedes digan, no es necesario un gráfico, solamente con lo que está escrito en el texto es suficiente. Eso puede pasar también, tengan cuidado, ¿sí? Bien. Este es el otro ejemplo. Son productos que la guardería, jardín o escuela provee a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en el desayuno, almuerzo, merienda o colación. Entonces una de las cosas que dice es que el 26% de las veces se les provee productos con azúcar. La región patagónica registró un valor menor que el total nacional, así como Cuyo, INEA, etc. ¿Sí? Es decir, que ustedes van a tomar cada uno de estos ítems y nos van a decir qué tipo de gráfico podrían aplicar para estas variables de tipo cualitativo. Esta es la primera parte del trabajo práctico 2. ¿Se entendió hasta ahí? Hago una pausa. Sí. Pero me parece que por ahí encontré. Ceci, el trabajo no. Es decir, que cada ítem, en cada ítem ustedes tienen... No, eso, perdón Silvia, eso Sí. era la respuesta cuando preguntabas hoy si se veía o no se veía la Ah, pantalla. perdón. Estaba revisando. Entonces, ¿está claro? Yo lo voy controlando al chat. Oh, bien, gracias Sergio, porque si no lo tengo que abrir y cerrar porque me tapa la pantalla. Gracias. Muy bien. La segunda parte, podemos empezar a familiarizarnos, porque la vamos a necesitar mañana, ¿sí? Y dice lo siguiente, si no hay problema con la primera, dice, en un estudio se trabajó en la caracterización del consumo de bebidas sin alcohol con edulcorantes no nutritivos en niños que concurran a nivel inicial, que concurrieron, en realidad pues fue hace bastante, perdón ahí, a nivel inicial del Colegio Malvinas Seguí y Clavarí, y Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos durante julio-agosto de 2008. Bien, se obtuvo esta información. La tabla tiene un título. Me gustaría que ustedes me digan, por lo que yo veo, hay 1, 2, 3, 4, 5 variables. ¿Sí? Vamos a llamarlas así.
¿Cuáles son las variables cualitativas? Hola. Ahí. Género. Bien. Marca. Y tipo. Perfecto. Muy bien. Por lo tanto, muy bien. Género, marca y tipo de edulcorantes, con esas tres, vamos a hacer tablas de un tipo. Acá con el género, tablas IO, vamos a ver, o gráficos de un tipo. Por ejemplo, con el género, vamos a ver si hacemos una tabla o un gráfico o escribimos simplemente una oración. ¿Por qué? Porque el género es una situación acá dicotómica, femenino, masculino, ¿sí? Entonces, no sé si vale la pena hacer una tabla o un gráfico, o simplemente decir el porcentaje de niñas y de niños, que sale por deducción. Entonces, lo que estoy analizando ahora es lo que ustedes tienen que empezar a reflexionar con respecto a qué elijo, qué selecciono, una tabla, un gráfico, un texto. Hay situaciones que hacer una tabla o un gráfico no tiene demasiado sentido. Después, me dijeron que son cualitativas la marca de los edulcorantes y el tipo, ¿sí? Perfecto. Por lo que veo, hay varias marcas, ¿sí? Como Coretá, Clay. Inclusive este NC significa no contesta, algunos no contestaron, ¿sí? Lo cual estoy diciendo que en este conjunto de datos, escuchen bien esto, cada fila es un niño, ¿sí? Y cada columna es una variable de las cuales estoy observando. Este es un niño, una niña femenina que pesaba 19 kilos con 80, tenía 4 años, tomaba jugo Mocoretá y este jugo tiene edulcorante no nutritivo. ¿Se dan cuenta cómo se lee esto, Cada fila es una unidad de análisis. ¿Estamos? ¿Sí? Hay un niño que pesa 20 kilos, que tiene 5 años, que toma Coca-Cola, pero toma la Coca-Cola que tiene azúcar. Bien, eso un poco para hacer un paréntesis, para que sepan hacer la lectura. Esta es una base de datos, como ven, ¿sí? Una base de datos que quiero hacer un resumen. Resulta que a mí vino la directora de estas escuelas y me dijo, bueno, hiciera un informe acerca de qué tipo de bebidas están tomando y cuál es la situación del peso de estos niños. Entonces, ante esa propuesta yo tengo que empezar a trabajar con las estadísticas, aplicar las tablas correctas según la variable y los gráficos si así realmente vemos que es necesario. Bien. Caro, Sofi, Sergio, ¿alguna acotación? No, por mí está bien, Coincido. solo los dejaría para pensar, Sí. además de esas tres variables que estábamos hablando, ¿qué pasaría con la edad? Por la característica que presenta en esta tabla, nada más. Bien. Sí, vamos a ver si realmente, bueno, se está quedando sin tiempo, me dice. Mañana vamos a ver si realmente vale la pena agruparlas por intervalos o cómo la vamos a manejar. Vayan pensando. Exactamente. ¿Sí? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Recuerden que las clases están grabadas y las voy subiendo al campus y que cualquier duda, ustedes tienen los medios a través de Caro y Sofi y nos encontramos mañana a las 16 horas. ¿Alguna Silvia. cosa? Sí, Caro. Sí, hola, ¿qué tal? Tampoco tuve la oportunidad de saludar a los Sí, chicos, pero voy a aprovechar este momento para avisarles que el material, o sea, la teórica,
se las voy a estar subiendo a más tardar el miércoles, con todo lo que demos entre hoy y mañana, para que ellos puedan tomarlo de base para resolver también el TP. Por las dudas, o sea que lo que quería aclarar es que si bien ya tienen material, se los estoy ampliando para que lo tengan más, en más profundidad a cada tema. Sí, quería aclarar este tema, tanto Carolina como Sofía han tomado el material que ustedes tienen teórico y han empezado a ampliarlo colocando más ejemplos y haciéndolo un poco, digamos, más claro a la hora de la parte práctica. Así que, bueno, no olviden que también tienen el libro. Yo los libros los voy orientando por página. Eso lo vamos a hacer mañana. Si tienen alguna pregunta, quedan un poquito, un tiempito, alguna acotación más. ¿No? Bueno, entonces, hasta acá llegamos en el encuentro de hoy y mañana nos encontramos a las 16 horas y vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy con un cortecito y después volvemos, nos conectamos nuevamente. Será entonces hasta mañana, que tengan un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Vemos de nada.